Hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado El mandamiento de acción de gracias. Hay muchos mandamientos de Dios en la verdad del nuevo pacto. Están los mandamientos del día de reposo, la Pascua, la regla del velo, el bautismo, etc. Sin embargo, es posible que no hayan oído hablar del mandamiento de acción de gracias. Pensamos que no importaría si lo guardamos o no, pero según la Biblia, es un mandamiento que debemos guardar. Pensamos que si no guardamos el día de reposo o la Pascua, estaremos en un gran problema. Eso es correcto. Esto se debe a que existía una severa voluntad de Dios, quien dijo, serán cortados del pueblo. Pero no consideramos la acción de gracias con seriedad, pensando, no importa si damos gracias o no. No olviden nunca dar gracias sea cual sea la situación en que se encuentren. Encontremos ese mandamiento en los mandamientos del nuevo pacto y obedezcámoslo completamente para que podamos dar alegría y gloria a Dios. Hay una historia. La humanidad no ha establecido una ley para castigar a los que no dan gracias. Si no damos gracias, ¿seremos castigados? No existe tal ley en el Código Penal ni en el Código Civil. ¿Por qué no existe una ley para castigar a los que no dan gracias? ¿Han pensado alguna vez en esto? Se debe a que Dios los castigará. Hermanos, ¿no es una ley realmente terrible? Entonces, ¿Dios realmente estableció esa ley? ¿En el Antiguo Testamento existe la regla de la ofrenda de acción de gracias o no? ¿Existe la regla de la Pascua o no? Sí existe. Y el día de reposo, también existe la regla del día de reposo. La regla de la ofrenda de acción de gracias está claramente escrita en la Biblia como la ley y el decreto de Dios. Por lo tanto, mientras vivamos, nunca debemos pensar que no importaría si la guardamos o no. Leamos el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Qué debemos tener? Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. ¿Qué más debemos hacer? Dad gracias en todo, porque esta es, ¿qué es? Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los mandamientos de Dios fueron hechos según la voluntad de Dios. La Pascua, el día de reposo y las 7 fiestas de 3 tiempos se hicieron según la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 7 está escrito que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el cielo. ¿Quién entrará en el cielo? Solo el que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. Una voluntad de Dios es la acción de gracias. Dios siempre vela por los que dan gracias. Nunca olvidemos esto. Muchas gracias.